Como hemos visto y abordado anteriormente, al hablar de enviar mensajes a través de una red, es necesario conocer que se deben segmentar para facilitar su envío. Para esto hay dos capas hechas específicamente para el envío y recibimiento de estos datos, las cuales son la capa de red y la capa de enlace. Estas son responsables tanto del envío, el emisor que envía estos paquetes de datos, y también del destino o el receptor el que recibe estos paquetes de datos. Cada capa tiene una función diferente. La capa de red, las direcciones de origen y de destino de la capa de red están hechas y son responsables de enviar el paquete IP desde el dispositivo de origen a un otro dispositivo final, ya sea en la misma red o en una red remota. A la vez, la otra capa que hemos mencionado, la capa de enlace de datos, las direcciones de origen y de destino de la capa de enlace de datos, son las responsables de enviar la trama, un conjunto de paquetes de datos, a través de una tarjeta de interfaz de red, una NIC, a otra en la misma red. También es muy importante tener en cuenta algunas otras capas que están superior o inferiores a las capas antes mencionadas, como la física, que es todo lo que podemos ver, todo lo que conocemos, switch, router, todo eso, todo lo que, por así decirlo, puede ser como el origen de la red, los enlaces de datos y la capa de red, las cuales ya hemos mencionado, que son las de este módulo, las de transporte que se encargan de movilizar esos paquetes de datos y las capas superiores que ya son con las que interactúa el usuario. Una dirección lógica de la capa de red o capa 3 se utiliza cuando quieres mandar un paquete IP desde un dispositivo de origen hasta un dispositivo destino. El paquete IP tiene dos direcciones IP, el IP de origen, que es el emisor, y el IP de destino, que es el receptor. El paquete IP también tiene dos partes. La primera, que es la porción de la red, que es el IPv4 o prefijo IPv6, que es la sección más a la izquierda de la dirección que indica la red de la que es miembro la dirección IP. Todos los miembros de la misma red tienen la misma porción de red de la dirección. Y por último, la porción de host IPv4 o el ID de interfaz IPv6, que es la parte restante de la dirección que identifica una dirección específica de la red. La sección de host es única para cada dispositivo o para cada interfaz de la red. Pongamos un ejemplo. Tenemos un equipo cliente, nuestra PC1, y se comunica con... Pongamos un ejemplo. Tenemos un equipo cliente, nuestra PC1, y este se comunica con el servidor FTP en la misma red IP. Como ya sabemos, cada dispositivo tiene su propia dirección IP. Entonces, la IPv4 de origen de nuestro dispositivo emisor, que es la PC1, es 192.168.1.110, mientras que la dirección IPv4 de destino o de nuestro dispositivo receptor, que es nuestro servidor FTP, es 192.168.1.9. ¿Cómo podemos saber que están en la misma red? Pues si vemos en la imagen, la porción de red de las direcciones IP de origen y de destino están en la misma red. También podemos ver que la parte de red de la dirección IPv4 de origen y la parte de red de la dirección IPv4 de destino son iguales. Esto nos quiere decir que el origen y el destino están en la misma red. El emisor y el receptor de un paquete IP se encuentran en la misma red. La trama de datos se envía directamente al dispositivo receptor. En una red de Ethernet, a este tipo de direcciones de enlace de datos se les conoce como direcciones de control de acceso a medios Ethernet, que también se le conoce como MAC. Y estas MAC están integradas físicamente a la NIC de Ethernet. Las direcciones MAC de origen es la dirección del dispositivo emisor y que también contiene los datos con el paquete IP encapsulado. Y las direcciones MAC de destino son cuando el dispositivo receptor está en la misma red que el dispositivo emisor. Y en este caso, estas direcciones de destino de enlace de datos son las del dispositivo receptor. Ahora vamos a incluir el tema de dispositivos en una red remota.
Ahora, vamos a explicar cuáles son las funciones de la capa de red y de la dirección de la capa de enlace de datos cuando un dispositivo se comunica con otro en una red remota. Bueno, vamos a poner un ejemplo sencillo, que es cuando si tenemos un equipo cliente que se llama PC1, se puede comunicar con un servidor, en este caso un servidor web, en una red IP diferente. Funciones de las direcciones de red. La capa de red es la número 3 en el modelo OSI y se encarga de permitir la conexión entre dispositivos que están ubicados en redes diferentes. Así conseguimos que en la capa de red no haya comunicación cuando no hay una conexión directa, consiguiendo así la aparición de comunicaciones estables de alcance mundial y globalmente para toda aquella persona que principalmente esté conectada a una red o algún software de servidor. Buenos días, yo les voy a hablar del rol de acceso a datos de las direcciones de capa de vínculo de datos en diferentes redes de IP. Cuando el emisor y el receptor de paquete IP se encuentran en redes diferentes, la trama de enlace de datos de Ethernet no se puede enviar directamente al host de destino, debido a que en la red del emisor no se puede tener acceso directamente a este host. La trama de Ethernet se debe enviar a otro dispositivo conocido como router o gateway predeterminado. En nuestro ejemplo, el gateway predeterminado es R1. R1 tiene dirección de enlace de datos de Ethernet que se encuentra en la misma red que PC1. Esto permite que PC1 alcance el router directamente. Se muestra dirección MAC de origen, dirección de destino, que esta se usa cuando está en una red distinta de la del dispositivo emisor. La figura muestra el encabezado de la trama Ethernet de enlace de datos y el encabezado de paquete IP de capa de red para la información que fluye desde un origen en una red a un destino en una red diferente. Comenzando por la izquierda, consta de PC1 con un IP de 192.168.1.110 y MAC de origen que se muestra resaltada. Un servidor y otro PC, todos conectados al mismo conmutador. En el medio de la topología hay una cadena de 3 routers a los que está conectado el switch. El router de la izquierda está etiquetado como R1 con IP de 192.168.1.1 y MAC de destino que igual se muestra resaltada. Por último se encuentran los datos. La trama de Ethernet con el paquete IP encapsulado ahora se puede transmitir a R1. R1 reenvía el paquete al destino, el servidor web. Esto puede significar que R1 reenvía el paquete a otro router o directamente al servidor web, si el destino se encuentra en una red conectada a R1. Es importante que la dirección IP del gateway predeterminado esté configurada en cada host de la red local. Todos los paquetes se tienen como destino redes remotas, se envían al gateway predeterminado. Direcciones de enlace de datos. La dirección física de la capa 2 o capa de enlace de datos tiene una función distinta. Su propósito es enviar la trama de enlace de datos desde una interfaz de red hasta otra interfaz en la misma red. Pero antes de ser enviado un paquete IP, debe encapsularse en una trama de enlaces de datos para que pueda transmitirse por medio físico. A medida de que el paquete IP viaja, en cada punto de recorrido es encapsulado en una nueva trama. Cada trama contiene la dirección de origen de enlace de datos de la tarjeta NIC que envía la trama y la dirección de la tarjeta NIC que la recibe. Además, el router elimina la información de la capa 2 a medida que una NIC la recibe y además agrega nueva información antes de reenviarla a la siguiente NIC. Y por último, la trama en que se encapsula el paquete IP contiene una dirección de enlace de datos de origen y de datos de destino. La primera es la dirección física de la NIC que envía la trama de enlace de datos y la segunda es la dirección física de la NIC que recibe la trama de enlace de datos. Esta dirección es el router del salto siguiente o el dispositivo de destino final.